Buenas noches de nuevo. Hoy vamos a empezar esta edición especial de 13 al día hablando del ser humano con mayúsculas, de los 8.000 millones de personas, probablemente seamos ya unos cuantos más que habitamos el planeta Tierra. Y vamos a hablar también de superpoderes, que no de superhéroes, aunque alguno de nuestros invitados de esta noche, yo la verdad es que me atrevería a calificarlos como tal, como superhéroes. Lo van a ver enseguida. Porque, como nos recuerda Manos Unidas, en la campaña que acaba de presentar, el ser humano es la única especie en el mundo que tiene el poder, el gran poder de transformar el planeta, y que puede hacerlo para bien o para mal. Desgraciadamente, por ahora, todos los indicios apuntan a que nuestras acciones, nuestros estilos de vida, sobre todo en los países del norte, están causando un efecto devastador sobre el planeta, y que esos efectos no tienen las mismas consecuencias en las poblaciones de los países más ricos que en las comunidades más empobrecidas del sur. Y tomen nota también de este dato. Casi la mitad de los habitantes de la Tierra, unas 3.600 millones de personas, viven en lugares que son vulnerables a la crisis climática. Tenemos con nosotros esta noche a Cecilia Pilar Gracia, la conocen bien, ella es presidenta de Manos Unidas. Cecilia, bienvenida un año más y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, 65 años lleváis ya en Manos Unidas luchando contra el hambre, contra la pobreza, y yo creo que, sobre todo en los últimos años, me da la sensación de que, haciendo especial hincapié en que la crisis climática, de la que hablábamos hace un instante, está teniendo ya graves efectos, especialmente en las personas más pobres, de los países precisamente en los que trabajáis en Manos Unidas, y que son los que menos han contribuido a esa crisis climática. También sabemos que, por lógica, las generaciones más jóvenes, los llamados millennials o los centennials, que también se conoce como la generación Z, tienen en su mano en realidad poder revertir esa tendencia. Por eso, Cecilia, queremos saber qué opinan los jóvenes españoles sobre esos efectos de los cambios del clima. Sí, a nosotros nos interesaba mucho saber qué pensaban o qué percepción tenían los jóvenes españoles entre 18 y 42 años. Como veis, hemos ampliado un poquito la juventud, porque aunque es un tema que nos afecta a todos, pero queríamos saber qué pensaban ellos. Y la verdad que es muy reveladora la encuesta que hemos hecho, ya verás. Bueno, vamos de hecho a ver, yo creo que ya los primeros datos. ¿Te preocupa el cambio climático? Sí, personalmente sí. Obviamente. Por supuesto. Sí que nos preocupa, la verdad. ¿Cuánto te preocupa? Lo suficiente. De 1 a 100, un 86. A ver, no es una preocupación que tenga en mi día a día constantemente como un agobio, pero sí que es cierto que mirando la situación, como escuchas noticias de que si los polos que están derritiendo, que es el nivel del mar y toda esta clase de cosas, te preocupas un poco, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la injusticia climática? No. 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 Que la gente en los países privilegiados consume más y, bueno, gasta más medio ambiente, y la gente en los países más pobres, pues no. ¿Crees que la crisis climática, el cambio climático, afecta más a los países que son más pobres? Sí, definitivamente sí. Porque yo creo que al final los países que más contaminan son los países que son productores y que de alguna manera se lucran con todo lo que contaminan indirectamente, pues con toda la industria y demás. ¿Crees que tu estilo de vida puede repercutir de alguna manera en los países, en la situación de los países del sur, de los más desfavorecidos? Sinceramente no lo sé. Sí, porque aquí, por ejemplo, en España o en Europa tenemos un consumo mucho más alto. Hay que tener una colaboración entre mi granito, el granito de la industria, el granito de la empresa. Así a lo mejor pues podremos lograr algo. Marco Gordillo es el coordinador del Departamento de Incidencia Social de Manos Unidas. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, queremos saber qué conclusiones habéis sacado de este estudio, del que hablábamos. Queremos saber si los jóvenes están preocupados con la crisis climática, y evidentemente yo creo que es el primer resultado, también para ellos es un asunto importante, ¿no? Sí, efectivamente. Para nosotros la primera conclusión importante es ver que, según el estudio, el 76% de los jóvenes están preocupados o muy preocupados por la emergencia climática, ¿no?
son absolutamente conscientes del cambio climático, de su realidad, de su importancia, de los impactos que puede generar. Y podemos decir que las generaciones jóvenes de nuestra sociedad son generaciones que vienen equipadas con una alta sensibilidad ambiental y que son muy conscientes de que para construir un mundo para todos y un futuro mejor para todos, que eso pasa por saber cuidar bien de nuestra tierra, de nuestro planeta y de nuestros recursos. Me ha gustado mucho eso de que vienen equipados con una gran conciencia social. Bueno, vuestra campaña, lo comentábamos hace un instante también con Cecilia, con la presidenta, pone el acento en cómo precisamente la crisis climática está afectando a las personas, especialmente a las personas en los países más pobres. Y claro, esto es un círculo vicioso porque eso genera a su vez mayor pobreza, mayor desigualdad y de hecho cada vez creo que apoyéis más proyectos en países diferentes, pero que tienen como objetivo afrontar precisamente los efectos del cambio climático en estas poblaciones. ¿Qué piensan de esta campaña, de esta idea, también de ese círculo vicioso los jóvenes con los que habéis hablado? Cuando preguntamos a los jóvenes sobre justicia climática, bueno, nos ha sorprendido, pero solamente 1 de cada 10 sabe lo que esto significa, cuál es su contenido, ¿no? Y de hecho el 40% de los encuestados no encuentran una relación evidente entre la cuestión climática y el aumento de la pobreza y la desigualdad. Y este es el núcleo de nuestra campaña, ¿no? El plantear cómo las poblaciones más vulnerables al cambio climático, más castigadas por los impactos de lo que eso significa, son las que merecen más nuestra atención como institución, ¿no? Sin embargo, a la hora de hacer la encuesta, solo el 25% de ellos reconoce que hay alguna relación entre justicia climática y lo que significa la atención y el cuidado de las poblaciones más vulnerables. Cuando les preguntamos con qué lo relacionan, intuitivamente ellos lo relacionan más con cuestiones como el acceso universal a la energía o como las diferentes responsabilidades de los países según el impacto que generan en el deterioro del planeta o cuestión de reducción de emisiones, en fin, otras cosas. Ese desconocimiento, al menos parcial, lo que revela es la importancia de seguir incidiendo en esa relación. En vuestra campaña habláis también del efecto ser humano. Aludís de esa manera al poder de la humanidad para tratar de cambiar el mundo, para conseguir cambiar el mundo. Según vuestro estudio, ¿los jóvenes creen en la posibilidad de cambiar y de construir un mundo más justo, más sostenible? Yo creo que los jóvenes son conscientes de la relación que hay entre nuestros patrones de producción y de consumo y los impactos ambientales que esto genera. Y en ese sentido, ellos tienen una cierta disposición a cambiar de hábitos, ¿no? De hecho, 6 de cada 10 no tienen ningún problema y están dispuestos a cambiar de hábitos, por ejemplo, en lo que pueda significar usar menos plástico, alargar la vida útil de su teléfono móvil, reciclar, etcétera. Sin embargo, nos llama la atención cómo están más predispuestos a cambiar de hábitos en tanto en cuanto es menos oneroso para su bolsillo. Es mucho más fácil para ellos plantearse un cambio de hábitos en lo que tiene que ver con no desperdiciar alimentos o comprar alimentos de temporada o transportarse en bicicleta o a pie, que en otras cuestiones, como por ejemplo apostar por marcas más sostenibles o comprar ropa de más calidad, que es más duradera, o no se hable de comprar un coche eléctrico. Sin embargo, cuando les preguntamos sobre su capacidad para cambiar, es muy interesante. El 90% de ellos afirma rotundamente que está en sus manos la capacidad de cambiar la realidad de nuestro mundo hacia un mundo mejor, ¿no? Pero el 76% de ellos hace un matiz donde mezcla el optimismo con el pesimismo, ¿no? Porque al final dice, nosotros creemos que es posible cambiar. Ahora, para que esto acontezca, es necesario que haya un compromiso real de todos los actores, que implica a los gobiernos, a las empresas, a la sociedad, a los individuos. Y ahí tienen dudas de que eso pueda ser real. Bueno, al final, al menos tienen esa conciencia de que ellos sí pueden empezar dando ese paso, aunque también tienen razón en que no solo depende de ellos, pero todos tenemos nuestro granito de arena. Marco, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y por los datos de ese estudio. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, vamos a avanzar, vamos a seguir hablando de Manos Unidas, que como muchas instituciones de la Iglesia, con el Papa Francisco a la cabeza, lleva años advirtiendo de que la Tierra está llegando literalmente al límite, que la maltratamos, que la descuidamos como si el planeta que nos da la vida tuviera un recambio, pero es que no lo tiene. Hay datos, los estamos empezando a ver, que corroboran lo que acabamos de decir. Lucía, tú tienes más de esos datos, ¿verdad?
Eso es, José Luis. Vamos a analizar porque tenemos muchos datos que son muy preocupantes en estos momentos. Comenzamos. Atención, porque entre 2010 y 2020 la mortalidad fue 15 veces mayor en las regiones vulnerables que en las de baja vulnerabilidad. Mortalidad que se debieron pues, a las inundaciones, a las sequías y también a las tormentas. En cuanto al consumo de energía, fíjense en este otro dato, en la diferencia. El 10% de la población rica consume alrededor del 39% de la energía que se produce en todo el mundo, mientras que la población pobre solo consume el 2%. Esto se debe, entre otras causas, a que en el mundo hay todavía 773 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y 40 millones de ellos pues, se encuentran en África. Y más datos, entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en zonas altamente vulnerables al cambio climático. La subida del nivel del mar, atención, podría provocar que 800 millones de personas perdiesen sus hogares, sus casas y que por tanto pues se vean, José Luis, obligados a desplazarse. Esos son, gracias Lucía, los números, los preocupantes números, pero van a ver ahora un vídeo, unas imágenes, poco más de 2 minutos, en las que se muestra qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Un vídeo que nos debe servir para la reflexión y enseguida hablamos un ratito más con Cecilia Pilar. El ser humano con su modo de vida está transformando el planeta. Las consecuencias negativas de estos cambios son visibles en todo el mundo, pero se sufren más en unos lugares que en otros. Los cambios en los patrones del clima, la pérdida de cosechas, la escasez de agua, los incendios forestales, los fenómenos meteorológicos extremos afectan sobre todo a los más empobrecidos. Manos Unidas se moviliza también contra esta forma de desigualdad. Sabemos que el ser humano tiene la capacidad de cambiar el mundo y que puede hacerlo para bien. Es hora de trabajar en las soluciones. Un ejemplo de nuestras actuaciones está en Tanzania, en el distrito de Usetu, donde apoyamos la instalación de energía solar y facilitamos el acceso de agua de calidad a una escuela de primaria y un dispensario rural que atiende a más de 10.000 personas al año. El agua potable es también una necesidad en Ecuador, en plena Amazonía, en una zona donde las extracciones de petróleo han contaminado gravemente los acuíferos, provocando enfermedades en la población. Una agricultura responsable, respetuosa con el medio, con la tierra, es el eje de nuestras actuaciones en Telangana. Un proyecto que afecta a 15 aldeas que ven mejorada su producción agrícola. Estos son solo algunos ejemplos de nuestro trabajo para cambiar el planeta, con la mirada puesta en aquellos que más sufren su deterioro. Apoyamos proyectos de energías renovables, de construcción de infraestructuras más seguras y sostenibles, de reforestación y restauración de ecosistemas, de cultivos mejor adaptados a climas cambiantes, de acceso al agua y de acogida e integración de los cada vez más numerosos migrantes medioambientales. Todo ello sin olvidar nuestra importante labor de educación para el desarrollo. Un trabajo con el que queremos trasladar a la sociedad la injusta situación de los pueblos del sur. La lucha contra la desigualdad climática depende de todos. También de ti. Juntos podemos lograrlo. Cecilia Pilar, que es la presidenta de Manos Unidas. Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis, de nuevo. Bueno, acabamos de ver lo que piensan, nos acabáis de contar lo que piensan los jóvenes españoles de esta crisis climática, la justicia o la injusticia climática, según donde pongamos el acento, y también sobre cómo repercuten nuestros comportamientos en esa crisis climática. Claro, Cecilia, es que el trabajo de Manos Unidas, el trabajo sobre el terreno, os permite comprobar muy de primera mano que eso de la crisis climática no es algo que esté por venir, sino que se constata que ya lo tenemos aquí, claro. Efectivamente, José Luis, estamos sometiendo al planeta desde hace muchos años a tal extremo que está llegando a sus límites, como nos dice el Papa, porque en los países ricos, los que más producimos y los que más consumimos, lo hacemos a veces como si no hubiera mañana, y eso perjudica muchísimo a las poblaciones del sur,
porque se están viendo afectadas por todos estos cambios y desastres naturales que los ponen en un brete. Está pasando tanto que todavía quedan 735 millones de personas que en un mundo de abundancia sigue pasando hambre. Esto es así. Y luego, efectivamente, trabajamos este año pasado, el año 23, hemos trabajado en 51 países de 3 continentes. Y nuestros socios locales, con los que hablamos y vemos, nos avisan de que aquí así no pueden seguir, porque ellos están sufriendo catástrofes naturales muy dañinas que son cada vez más frecuentes. Entonces ven sus cosechas deshechas o por sequía o por lluvias torrenciales, de tal manera que lo están pasando mal. Entonces, claro, esto es lo que nosotros conocemos como una injusticia horrible que sufren los que menos contaminan, porque los que más contaminamos estamos en el norte. Entonces ellos contaminan menos, pero sufren más los desastres naturales que tiene. Entonces esto es una injusticia climática muy grande. Con esas consecuencias, efectivamente, que empezáis a relatarnos. ¿Puede ser, Cecilia, puede ser que aquí todavía no nos planteamos estas consecuencias de las que estamos hablando, del cambio en el clima? ¿No nos lo planteamos al menos como una amenaza porque tenemos los medios, creemos al menos que tenemos los medios para hacer frente a los efectos de esta crisis climática? Claro, efectivamente, nosotros tenemos medios que podemos recurrir, pero fíjate lo que está ocurriendo en España, la sequía tan grande que está sufriendo Cataluña, que es horrible, o la sequía que tiene Andalucía, que también la tiene. Entonces, esto nosotros, claro, mandamos unas cubas con mucha agua, o sea, tenemos soluciones, pero ellos no tienen ninguna solución. Pero nos estamos engañando, porque dice la Organización Mundial de la Salud que 1 de cada 4 muertes tiene que ver con el clima y son predecibles, ¿eh? O sea, que ojo con eso. También en los países del norte, ¿no? En fin, de esa manera a lo mejor alguna conciencia también se remueve. A lo mejor se remueve algo. Por cierto, sí. Cecilia, los ciudadanos de a pie, como tú o como yo, ¿tenemos algo que ver realmente en todo este cambio climático, toda esta crisis climática y en sus consecuencias? Porque siempre tenemos la sensación de que el trabajo por esta justicia climática, que es de lo que estamos hablando, o la capacidad de cambiar, de revertir la tendencia en la que nos encontramos, depende más de los gobiernos, de las instituciones internacionales, de las grandes organizaciones, de las grandes empresas. Pensamos que depende más de ellos que de nosotros. ¿Es así o no? Depende de ellos, depende mucho, no nos vamos a engañar, pero también de cada uno de nosotros. No podemos cerrar los ojos y decir que esto no va conmigo, porque nuestra forma de consumir tiene que ver mucho con el agronegocio, con la minería descontrolada, porque necesitamos muchos productos para poder consumirlo. Entonces, esto tiene mucho que ver conmigo. O sea, cada uno de nosotros tiene mucho que hacer de forma individual para poder poner arreglo, en cierta medida, a todas estas cosas. Aquí siempre reflejo unas palabras del Papa que dice, ojo, nos da una recomendación. Ojo con la herencia que dejáis por vuestro paso por la tierra, porque no solamente se lo debéis a las generaciones que ahora lo están sufriendo, sino a los jóvenes y a las generaciones futuras. Eso lo dice el Papa. Y eso es así de importante. O sea que, ¿y cómo lo hacemos, Cecilia? ¿Cómo hacemos para, hombre, si no revertir, tampoco seamos excesivamente ambiciosos, por lo menos para paliar, para detener el daño que le estamos haciendo al planeta? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista, desde el plano personal? Pues bastantes, ¿eh? Cada uno de nosotros puede hacer mucho. Primero, pensar y meditar sobre lo que vamos a hacer y sobre lo que está ocurriendo. Y una vez que lo tenemos claro y bien meditado, decir, ojo, que conmigo va este asunto. Entonces hay que tener fórmulas de qué consumo y cómo lo consumo, porque todo esto va a repercutir. O sea, lo que no podemos estar es quedarnos quietos, sin hacer nada. Porque, claro, aquí hay cosas decía Albert Einstein, el planeta no lo va a romper, no lo va a destrozar la maldad, sino aquellos que miran y no hacen nada. Ese es el gran problema. Entonces ahí sí que somos responsables en ese sentido. Yo creo que eso es muy importante. Te pongo 2 ejemplos así como muy gráficos para que todo el mundo se haga la idea. Nosotros generalmente, aquí en el norte, cada 2 años más o menos, todos queremos cambiar de móvil. Pero claro, cambiar de móvil significa guerra en la República Democrática del Congo, porque el 80% del coltán está allí, en sus minas, que está en las manos de grupos violentos. Entonces ahí mujeres y niños sufren mucho, hasta muertes, o sea, muy complicado. Entonces, ojo, pensemos que no hace falta cambiar de móvil. Sí, es que 1 kilo de coltán cuesta la vida a 2 personas en la República Democrática del Congo, y eso tiene que dolernos de alguna forma. O los plásticos, ¿qué voy a decir de los plásticos? Sí. Los plásticos que forman parte de nuestro día a día, de nuestras compras a diario, pues eso también deberíamos comprar a granel y no acumular tanto plástico, o forzar un poco a las grandes cadenas a que, ojo, que consuman menos plásticos, porque los plásticos, según la previsión que hay,
yo creo que en el año 50 habría en el mar más plásticos que peces, y eso hay que pensarlo muy bien, ¿eh? Hay que pensarlo Son muy algunos bien. pequeños gestos, pero que suponen mucho. Muchísimo, Suponen muchísimo. Cada uno de nosotros puede hacer mucho. Bueno, Manos Unidas, les decíamos, trabaja en 50 países, lo hace apoyando proyectos de desarrollo y además allí donde más se necesita. Siempre se ha dicho que la ONG de la Iglesia para el Desarrollo llega donde no llega ni el más famoso de los refrescos de cola. Ustedes ya me entienden. Y uno de esos lugares es Turkana, es la región más árida del norte de Kenia, en la que se localiza el desierto de Turkana. Este es uno de esos lugares en los que se vive y se siente cada día la realidad de esto de lo que le estamos hablando, de la emergencia climática. Vean. ¿Existían ríos aquí en Turkana, en Loquitán? Y la respuesta es sí. Hace 15, hace 20 años existían ríos. Estas vías en ese entonces eran ríos donde habían fuentes de agua. Pero la crisis climática ha provocado que aquí solo hayan piedras, solo haya arena. Vamos a dar la bienvenida a la hermana Soledad Villigua. Ella es miembro de la Congregación de las Misioneras Sociales de la Iglesia. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, créame que es un auténtico placer tenerla esta noche con nosotros y queríamos hacerle una primera pregunta. ¿Qué hace, a lo mejor es un poco demasiado personal, perdóneme si se lo digo de antemano, pero ¿qué hace una misionera de Ecuador, creo que usted es de Ecuador, en Turkana? Bueno, como dice nuestro lema dentro de nuestra congregación, desgastando nuestra vida por los Cristos pobres de la tierra. Nosotros como congregación tenemos 23 años en Turkana, que está ubicado al norte de Kenia, justamente en el desierto de Turkana, donde estamos trabajando con los más, se puede decir, con los más vulnerables, como son los niños, las mujeres y los ancianos. Dentro de los niños tenemos alrededor de 11 guarderías donde damos de alimentación, salud y educación a más de 2.200 niños. Aparte de eso, tenemos un centro de refugio, se puede decir, para niñas nómadas o niñas huérfanas dentro del sector de Turkana. Y también ayudamos un poco con la asistencia a los ancianos que están dentro de este grupo más vulnerable. Bueno, y en el asunto en el que estamos poniendo el foco esta noche, que es la crisis climática, ¿cómo se percibe? Estoy por decirle cómo se sufre en el entorno del lago Turkana. Pues bastante difícil la llevamos, principalmente pues en este sector ante esta crisis climática encontramos pues una ausencia casi completa de lluvias y esto provoca pues que cada vez la tierra se nos vuelva más estéril, que de por sí por ser un desierto cuesta mucho la parte de vegetación, pero que en la actualidad vemos que la vegetación cada vez es menos, lo que provoca que muchos de los pastores tengan que migrar hacia otros lugares para poder alimentar a sus animales, pues si no esto simplemente llevaría a la muerte segura, tanto de sus familias como de los animales. Pero también encontramos efectos muy drásticos. Estamos rodeados por el lago Turkana, lo que provoca muchas veces que esto se vaya disminuyendo en sus aguas, que los peces vayan un poco más adentro y esto pues obviamente hace mucho más difícil la pesca, que también se vuelve como un medio de subsistencia para esta población de Turkana, ¿no? Y qué más, algo que nos preocupa en los últimos años es justamente ver que estos pozos que nos han costado tanto perforar, en los cuales ha intervenido mucha gente de buen corazón, poco a poco ante la no presencia de agua se nos van secando, los pozos se nos están secando y eso significa que también se va apagando como esa luz de esperanza para este pueblo. Bueno, la esperanza es lo que no podemos perder. Podemos perder. Nos ha explicado, hermana, que ustedes trabajan con los más vulnerables, con los niños, con las mujeres, con ancianos. Quiero que nos explique, claro, qué consecuencias tiene para estas personas, especialmente vulnerables, en una zona, además, especialmente ya vulnerable de por sí. ¿Qué efectos tienen los cambios en el clima en estas personas? Pues para los ancianos, que son, se puede decir, una persona de 40, 50, 60 años, que por su mal estado de vida, pues lamentablemente a esa edad ya se lo puede considerar un anciano. Cuando su familia migra justamente por estas consecuencias de no tener vegetación, estos ancianos en su mayoría son abandonados en el desierto para que mueran a su suerte. Es ahí donde intervenimos y tratamos de ayudar. Los niños sufren mucho en el sentido de que esta migración les provoca a ellos que tengan que abandonar sus centros educativos porque tienen que ir con su familia. Y la mujer pues es la que es menos favorecida todavía. Bueno, y todo esto sin que hayamos hablado, hermana, todavía del hambre, porque los habitantes de Turkana
forman parte, nos lo decía hace también un momento Cecilia, forman parte de esa estadística que es muy fría, que es durísima, que nos decía Cecilia, es de 735 millones de personas que pasan hambre en el mundo. 735 millones. Bueno, estas personas que hemos visto, son víctimas del hambre, esa lacra a la que Manos Unidas califica de fracaso para la humanidad, así lo define. Usted, hermana, claro, usted puede poner rostro a esa cifra de 735 millones de personas. Sí, justamente para nosotros es algo impactante cuando podemos ir a ese trabajo de campo que lo realizamos y encontramos a niños, a personas dentro de la familia que llevan 3, 4 días sin haber probado un bocado de comida, que lo hace pues a uno que se le parte el alma saber que todavía en este mundo donde aparentemente tenemos tantas riquezas que Dios nos da, pero que sin embargo todavía existen personas que no tienen, que se están muriendo de hambre. Este otro rostro también que encontramos nosotros ante esta escasez de alimento provocada por todas estas crisis climáticas al no haber esta presencia de productos, de alimentos, pues justamente también son las mujeres que muchas veces pierden su vida al momento del parto, ya que están muy débiles y ante una pequeña hemorragia pues simplemente pierden la vida. Y así muchos rostros más que de una u otra manera nos reflejan el dolor, la impotencia de querer ayudarles más, pero que nos sentimos incapacitados para hacer frente a todo esto que está sucediendo. Bueno, al principio de esta edición especial de 13 al día les he comentado que hoy van a conocer y van a poder conocer algunas personas que son superhéroes o superheroínas. Pues bien, la hermana Soledad es una de esas personas, también lo son esas personas anónimas, en muchos casos, que cada día deben hacer frente a la pobreza y hacer frente a quienes sufren esa situación de hambre. Gracias de verdad, hermana, gracias por su testimonio, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo, gracias por su labor, que es literalmente impagable, hermana. Gracias. Gracias por todo. Bueno, Cecilia Pilar, que es presidenta de Manos Unidas, la verdad es que es un testimonio impresionante que acabamos de escuchar, y qué poquito sabemos en el fondo, qué poquito conocemos de lo que sucede pues más allá de nuestras fronteras. Casi estoy por decirte aquí al lado. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros desde Manos Unidas llevamos 65 años tratando de darlo a conocer, porque nuestras dos líneas de trabajo grandes son una, dar a conocer la realidad del sur a la población española para que no le den la espalda a tantos millones de hermanos que lo están pasando mal y que necesitan nuestro apoyo. Y otra, desde luego, es sensibilizarlos para que cambien sus hábitos y estilos de vida y contribuyan a que este maltrato al que estamos sometiendo al planeta no siga adelante. En esas dos tareas nos enfocamos y bueno, más o menos estamos consiguiendo cosas, poco a poco. Poco a poco, pero además sin desistir, que esa es una de las señas de identidad de Manos Unidas. Nos vamos a ir ahora, si les parece, hasta Honduras. Honduras es uno de los países centroamericanos donde el cambio climático es una realidad absolutamente innegable. Lo van a poder comprobar. Honduras es considerado uno de los países más vulnerables del mundo a los impactos de la crisis climática. Para nosotros es de mucha importancia realizar acciones que nos hagan más resilientes al cambio climático, como el fenómeno de la producción agroecológica y la apuesta por las acciones de igualdad y justicia social en los territorios. Donald Hernández Palma es abogado hondureño, es defensor de los derechos humanos de las comunidades indígenas en su país y es también director del Centro Hondureño de Producción para el Desarrollo, CEPRODEC. Es socio local de Manos Unidas allí en Honduras. Buenas noches, Donald, bienvenido. Buenas noches. Bueno, acabamos de ver que Honduras es, de hecho, considerado uno de los países más vulnerables del mundo a los impactos del cambio climático. Eso, que como frase ya es impactante, en el día a día de la vida de tu país, ¿en qué se traduce? Bueno, Honduras está ubicada geográficamente precisamente en el paso de los huracanes, de las tormentas tropicales, que ocasionan inundaciones, pérdida de cosechas, y esto por ende está provocando una seria conflictividad socioambiental en nuestro país. Además de eso, déjame decirte que Honduras solo es responsable del 0,03% de la contaminación de la huella de carbono en el mundo,
Y además de eso, somos un país con un 64% de pobreza y un 40% de pobreza extrema. ¿Cómo se enfrentan en estas condiciones los embates de huracanes, de inundaciones o simplemente de sequías? Porque también somos afectados por el fenómeno del Niño, que nos trae pérdida de cosechas también por la sequía. Claro, esa es la doble injusticia de la que nos hablaba Cecilia. Los países que menos contaminan son, en cambio, los que más pagan las consecuencias del cambio climático. Bueno, esto en el fondo es lo que Manos Unidas quiere denunciar. Yo creo que se puede decir que lo quiere denunciar con esta campaña, que es el efecto ser humano, es precisamente esa injusticia climática. Ustedes en Honduras, lo estamos diciendo, no son precisamente, además ha dado el dato, los causantes de esa crisis que afecta a todo el planeta, pero lo sufren de una manera, digamos que bastante más profunda que aquellos que no la han provocado, ¿no? ¿Cómo se combate esa doble injusticia? Bueno, nosotros estamos con el apoyo de Manos Unidas yendo a los territorios, a las poblaciones indígenas, a las poblaciones campesinas, a desarrollar procesos y proyectos que nos permiten conservar la fuente de agua, mejorar las condiciones ambientales, el entorno ecológico, pero también generando capacidades para la producción autosostenible de las familias, con proyectos de microrriego, con proyectos de generación de alimentos que anclan a las comunidades en su territorio y que en vez de optar por emigrar, quedan resistiendo los embates, estos embates que genera el cambio climático. A pesar de todas las dificultades, prefieren quedarse lógicamente en su tierra. Precisamente en defensa de esa tierra, de esos territorios, está dirigida principalmente a salvaguardar las posesiones de las comunidades indígenas y campesinas. ¿Cuáles son las principales amenazas precisamente por este cambio en el entorno climático que sufren esas comunidades? Bueno, precisamente las amenazas que las poblaciones tienen es vivir en un lugar lleno de exuberante belleza natural, con mucha agua, con mucho bosque, pero que eso también les lleva a ser perseguidos. Nuestros campesinos y nuestros indígenas hoy son perseguidos por empresas que van detrás de la generación hidroeléctrica, que quieren represar sus ríos, proyectos mineros que quieren explotar la montaña con altas cargas de dinamita, contaminando las aguas, o con proyectos monocultivistas que se siembra altas cantidades de palma africana, maíz transgénico, caña de azúcar, como alternativa para la producción de biocombustibles. Las amenazas son esas, es quitarle a las poblaciones y a los pobladores el derecho que tienen de autodeterminación en sus comunidades y el derecho a ser alimentados y a proteger su entorno en esa casa común que el convenio 169 dice que los estados y las empresas tienen que consultar a los pueblos antes de llegar y hacerse de sus bienes. Bueno, de hecho usted, Donald, suele decir que la energía limpia en Honduras está manchada de sangre. Es una frase dura, es una frase muy rotunda. ¿En qué sustenta esa denuncia? Bueno, hay una intención mundial de cambiar la generación de energía a base de productos fósiles y entonces se opta por la energía limpia. Llámese energía hidroeléctrica, energía solar, energía eólica. Y nosotros desde Honduras vemos con mucha tristeza también que aunque estamos produciendo ese tipo de energías, entre comillas, limpias, están siendo producidas con el desplazamiento de los indígenas desde sus territorios. Por eso decimos que esa energía también viene manchada de sangre. No solo basta ver una estadística en un informe que el Estado manda en el cumplimiento de los objetivos del milenio, sino que hay que ver en qué condiciones y con qué sacrificios vienen esos reportes. Claro, que eso es de lo que no se habla casi nunca. ¿Cómo trabajan en Manos Unidas y ustedes desde CEPRODEC, cómo trabajan para apoyar a estas comunidades indígenas, campesinas, en esa batalla diaria, en su día a día, en sus cuestiones más cotidianas, que también pasan por salvaguardar sus territorios en este contexto de crisis climática que pagan especialmente? Tanto Manos Unidas como CEPRODEC tenemos un objetivo que es luchar contra el hambre. En el caso de nosotros es velar por el derecho a la alimentación. Y es así que entonces estamos llevando proyectos que generan alimento a estas familias. Estamos
canalizando esos aportes que la sociedad española da de buena medida a una organización como Manos Unidas, y CEPRODEC llega con esos territorios allá en los rincones donde nadie llega. Ahí llegamos llevando proyectos productivos, enseñando a las familias a producir orgánicamente, a decirle no a los fungicidas, a los insecticidas, a todos estos productos que contaminan, y asegurándonos de que las familias están ancladas en su territorio y por lo tanto no tienen ya la opción de emigrar, sino sobrevivir en su entorno, en su casa común. Pues Donald, gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros, ha sido un lujo y un placer conocerte, a ti personalmente y a todo lo que representas y lo que defiendes, que es esa comunidad también indígena. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Con los testimonios que acabamos de ver, que estamos viendo a lo largo de este programa especial, de esta edición especial de 13 al día, pues resulta difícil pensar que alguien pueda negar que la crisis medioambiental afecta y afecta además en mayor medida a las personas más empobrecidas. El Papa Francisco es uno de los líderes mundiales más activos, de hecho, en la batalla por el cuidado del medio ambiente. Francisco nos invita a asumir la urgencia del desafío que se nos presenta ante este importante e imprescindible cuidado de la casa común, con la mirada puesta siempre en aquellos a los que el Santo Padre llama descartados medioambientales. El día de San Francisco de Asís fue el escogido para publicar la segunda parte de la Laudato Si, el documento papal sobre el cuidado integral del planeta. El nuevo documento, llamado Laudate Deum, es uno de los más duros y críticos de su pontificado. Reprocha la falta de compromiso que ha visto a lo largo de estos años para frenar el cambio climático y favorecer el desarrollo de los necesitados. Lamenta la debilidad demostrada por la comunidad internacional en estos años y el pensamiento que hay tras progresos como la inteligencia artificial. Dice textualmente que la humanidad nunca tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Il nostro attuale impegno per la salvaguardia del creato, dono di Dio, deve inserirsi in un più ampio sforzo per promuovere l'ecologia integrale che rispetti la dignità e il valore di ogni persona umana e riconosca i tragici effetti del degrado ambientale sulla vita dei poveri. Pues para hablarnos de este compromiso de la Iglesia y de su labor en Manos Unidas, tenemos hoy con nosotros a Monseñor Santos Montoya, que es obispo de Calahorra y La Calzada, Logroño. Bienvenido, muy buenas noches. Lo estoy escuchando. No, ¿tenemos algún problema? Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. A ver si nos escucha ahora, Monseñor. Ahora sí oigo. Bueno, un placer. Ahora ya hemos podido retomar esa conversación con normalidad. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es, para situarnos, contarnos cuál es la misión del obispo conciliario en una organización como Manos Unidas. Bueno, Manos Unidas, todo el mundo me imagino que conoce que es una ONG católica para el desarrollo. Y bien, pues el hecho de que hay un obispo es porque también a lo mejor mucha gente no sabe que es una asociación pública de fieles y que es dependiente de la Conferencia Episcopal, es decir, que bueno, pues el papel del consejero es el que hace presente la Conferencia Episcopal en la asociación. Esto es un poquito como la razón de ser, pues esto es contribuir a su identidad, contribuir a su espíritu cristiano y bueno, esta es la razón de ser del obispo en esta asociación. Bueno, Manos Unidas, tenemos la suerte de contar con su presidente, lo comentábamos hace un momento con ella, es una ONG optimista. Es que, de hecho, si no fuera a llegar así, claro, es que son 65 años, no hubiera llegado tan lejos, habría tirado la toalla hace mucho tiempo. Todavía hay esperanza, que es lo que nunca podemos perder, porque de hecho no está ni mucho menos todo perdido. En este sentido, Monseñor, le pregunto, como católicos, ¿tenemos que tener fe en el efecto positivo que el ser humano, a pesar de todo lo que estamos viendo, puede tener sobre el planeta? Bueno, has utilizado dos palabras que son clave. El tema optimismo, que sería pues más psicológica la expresión, pero la clave está en esa esperanza, ¿no? Esa mirada de esperanza, esa mirada trascendente. Y bueno, pues esta es la intención, mirar al ser humano con su dignidad y ofrecerle la ayuda que necesita en ese desarrollo integral. Y esta es la razón de ser, de ahí el titular, el eslogan del efecto ser humano. Podemos ofrecer lo mejor del ser humano para que el ser humano siga creciendo. Pues ojalá que así sea. Gracias de verdad por acompañarnos en esta noche tan especial para nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Bueno, en Manos Unidas siempre dicen que Laudato Si es uno de los mejores regalos que ha podido hacer el Papa a la humanidad. Lo cierto es que han sido muchos los papas, también antes de Francisco, que han mostrado su preocupación por el maltrato al planeta. Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Benedicto XVI decía que el ambiente natural es un don de Dios para todos y que su uso representa una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y para con toda la humanidad. Eso decía Benedicto XVI. Bueno, Cecilia, vamos a trasladar todos estos mensajes de los que estamos hablando, pero los vamos a llevar al terreno, a la realidad palpable del día a día. ¿Cómo trabaja la Iglesia, en este caso a través de Manos Unidas y de sus organizaciones socias, cómo trabaja en la defensa de las personas que son las más afectadas por esta crisis climática? Bueno, en Manos Unidas sabemos que, desde luego, si nos unimos todos somos mucho más fuertes. Entonces, estamos socios de organizaciones que tienen nuestros mismos fines. Por ejemplo, en España, hay unas más, pero voy a decir dos. Una, la plataforma Enlázate por la Justicia, que pone en marcha campañas, una de ellas también por el medio ambiente. Ahí estamos muchas organizaciones, todas católicas, y con los mismos fines. Pero luego hay una plataforma grande a nivel internacional, que es CICSE, que tiene su sede en Bruselas y formamos parte de ella Europa y Norteamérica. Ahí también hacen campañas estupendas en defensa del medio ambiente. Y luego hay organizaciones que están en defensa de la Amazonía, de la que también formamos parte, en concreto, a ver si recuerdo el nombre, de Iglesia y Minería, por ejemplo, que defiende mucho los derechos humanos, o la REPAN, que es la red eclesial panamazónica, que también se dedica a cuidar de la Amazonía. Sí, claro, lo recuerdas muy bien. Eso sobre todo. Y luego hay unas cuantas más pequeñas en otros continentes que también nos ayudan a trasladar todos estos mensajes y a trabajar en el terreno por estos asuntos del medio ambiente. Sí, estamos unidos porque así es la única forma de conseguir cosas. Bueno, y no son solo esos casi 5 millones, el esfuerzo de Manos Unidas por dar la vuelta a este mundo, a todas luces, como están comprobando, injusto, es inmenso. Lucía, cuéntanos qué es lo que hizo Manos Unidas en este 2023 que hemos dejado atrás. Vamos con esos proyectos porque, José Luis, son muchos y más que necesarios, ¿eh? Comenzamos repasando porque este pasado 2023, fíjense, Manos Unidas pues sacó adelante más de 500 proyectos, concretamente 550 proyectos. Vamos a ir repasándolo, porque 26 de ellos fueron y estaban relacionados con el acceso de agua, para que toda el agua llegase a todos los hogares, fuese potable y las personas pues los pudieran consumir, ¿no? Para saneamiento también, ese saneamiento básico. El total destinado a estas iniciativas fue de 1,8 millones de euros. 15 proyectos se destinaron a adaptarse al cambio climático, con iniciativas de gestión de recursos naturales, energías renovables, prevención de desastres y educación y formación ambiental. Se destinaron también 1,8 millones de euros. Y en 2023, Manos Unidas también acudió a más de 30 emergencias. La mayoría de ellas fueron emergencias alimentarias, proyectos para hacer frente a sequías e inundaciones y también a desastres naturales como terremotos o ciclones. A esta partida se destinaron casi 1,3 millones de euros. Bueno, esta es, gracias Lucía, esta es solo una pequeña, de hecho muy pequeña muestra de lo que hizo Manos Unidas en 2023. Si tuviéramos que contarles todo lo que hizo Manos Unidas en 2023, no tendríamos programas suficientes en toda la temporada. Vamos a hacer una pausa muy breve en esta edición especial de 13 al día y de inmediato volvemos para hablar de Manos Unidas, para hablar, apelo especialmente a los jóvenes, porque lo vamos a hacer de vosotros y con vosotros. Hasta ahora mismo. Bueno, Cecilia, para llevar a cabo todo este trabajo del que venimos hablando en esta edición especial de 13 al día, lo cierto es que necesitáis mucho apoyo, el apoyo de mucha gente, es imprescindible. Muchas manos generosas que aporten, pues por ejemplo, que aporten fondos, es así, que trabajen con vosotros, con Manos Unidas, que dediquen su tiempo, que dediquen sus conocimientos a esta labor que es preciosa, dura pero preciosa, de intentar acabar con el hambre en el mundo, claro.
Sí, desde luego. Nosotros, si no contásemos con la generosidad de nuestros voluntarios, más de 6.400 voluntarios que están en nuestras 72 delegaciones, no seríamos nada, no podríamos hacer nada sin el trabajo generoso de ellos. Y tampoco podríamos hacer nada sin la generosa ayuda de más de 73.000 socios y colaboradores que son fieles y aportan fondos para poder llevar a cabo, pues el año pasado, 550 proyectos de desarrollo en 51 países de 3 continentes. O sea, efectivamente, eso, desde aquí le doy unas gracias enormes y ojalá sigan apoyando para que podamos seguir cumpliendo con nuestra misión. Y así durante 65 años. Y así durante 65 Uno tras años. otro, y son solo los primeros. Solo los primeros. Recuerdo, Cecilia, que el año pasado hiciste desde aquí un llamamiento para que los jóvenes, especialmente los jóvenes, se interesaran también por vuestro trabajo, que entraran a formar parte de esa gran familia que somos Manos Unidas. Y digo lo de somos porque de verdad se lo digo con la mano en el corazón. Yo siempre me gusta aclarar que en parte me siento, con vuestro permiso, pero me siento uno más de vuestra organización de Manos Unidas. Lo eres. Bueno, los jóvenes. Bien, te hacemos caso. Este año hemos traído a uno de esos jóvenes que colaboran con vosotros, que colaboran con Manos Unidas, y le hemos traído para que nos cuente, claro, cuál es su mejor experiencia, cuál es su experiencia y cuál es su mejor experiencia. Él es Pedro Pablo Congosto, es voluntario de Manos Unidas. Bienvenido, muy buenas noches, Pedro Pablo. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero, insisto, a lo mejor es demasiado personal, algún día alguno va a decir, pues mira, eso no te respondo, no creo. Explícanos cómo un chico de Murcia, creo que es de Murcia, que en principio no tenía mucha relación ni siquiera con el voluntariado, un día le dio por implicarse en un trabajo como es el de la delegación de Manos Unidas en Murcia. Bueno, pues realmente el primer encuentro con Manos Unidas mío personal fue casual, con la delegada de Manos Unidas de Murcia. Y bueno, ellos andaban buscando a jóvenes para participar en el primer campamento sostenible de Manos Unidas, y yo quería hacer un voluntariado ese año. Y bueno, pues finalmente pude participar en este campamento, como te digo, sostenible para jóvenes. Y bueno, en él nos enseñaron qué hacía Manos Unidas como ONG, aprendimos sobre sostenibilidad, sobre justicia climática, sobre pues eso, nuestra situación privilegiada que nos hace que influyamos de manera distinta en el cambio climático y al mismo tiempo contemos con diferentes medios para combatirlo. Y bueno, pues fue una experiencia en la que aprendí muchísimo, que me trastocó, que me implicó, y desde entonces decidí hacerme voluntario en Manos Unidas. Esto te hablo del año 2018, o sea que ya llevo varios años, y bueno, pues desde entonces he participado en actividades a nivel local, en la delegación de Murcia, a nivel nacional, incluso alguna internacional, o sea que... Jovencito, si me dices del 2018, eres todavía muy joven, pues réstale eso, 5 años, eras muy jovencito. Entiendo que este trabajo, que este voluntariado, que esta labor, entre otras muchas cosas, te ha permitido conocer mucho mejor una realidad que de una o de otra manera, pues probablemente nunca hubieras conocido sin dar este paso con Manos Unidas, y con la que te adentraste además en la labor y en la realidad de las migraciones, ¿no? Sí. Este verano pasado tuvo lugar, se llamó Jóvenes de Manos Unidas Abriendo Fronteras, y fue una actividad en la que durante una semana jóvenes voluntarios de Manos Unidas estuvimos en Almería, luego en Nador, que es la ciudad que está al otro lado de la valla de Melilla, y en Melilla, conociendo la realidad de las migraciones tanto en territorio español como en territorio español pero en el continente africano y en una ciudad marroquí. Y bueno, pues conocimos testimonios de primera mano, de primera persona, de las realidades de la gente que migraba, de por qué migraba, las distintas organizaciones, ONGs, la Iglesia Católica, que eran los que ayudaban a estos migrantes, y bueno, pues pudimos conocer testimonios que fueron absolutamente reveladores, transformadores, y conocer también muchas veces las causas que hacían migrar. Pues eso, al final en muchas ocasiones eran situaciones en las que la ausencia de recursos, de hambrunas masivas, les obligaba a no tener ninguna otra opción que la de emigrar de sus países, la de literalmente jugarse la vida por buscar un futuro que en aquel lugar en el que habían nacido no tenían. Y bueno, pues para todos los que participamos en esa experiencia creo que fue absolutamente transformador en nuestras vidas, diría. Manos Unidas necesita más gente joven. Voy a lanzar un poco el mensaje tuyo del año pasado, Cecilia. Manos Unidas busca frescura, busca nuevos puntos de vista, nuevas ideas, nuevas maneras de trabajar. Así que tienes que explicarnos, sobre todo a quienes nos están viendo, qué es lo que puede ofrecer una organización como Manos Unidas a una persona joven, como hiciste tú en el 2018, que llame a su puerta. Pues sí, yo diría que Manos Unidas lo que ofrece es una misión muy clara, que es la de luchar contra el hambre, contra la justicia, contra la desigualdad, y es una misión que lleva haciendo ya pues más de 60 años. Y en ese sentido es un espacio en el que cualquier persona joven que tenga esa inquietud,
que quiera un lugar en el que desarrollar su solidaridad, que quiera comprometerse en luchar pues por aquellas personas que más difícil lo tienen, contra las desigualdades que sufren. Creo que es como digo, una organización en la que poder desarrollar tu solidaridad, poder desarrollar tu compromiso, rodeado de personas que están también comprometidas. Y creo que es un espacio idóneo para tanto, ya sea apoyando en todos los proyectos que Manos Unidas realiza, apoyando en estas labores de recaudación, como en la sensibilización de la sociedad española, pues creo que es un espacio idóneo para involucrarte y para luchar, pues como hemos dicho, poner tu granito de arena en esta lucha por un mundo mejor. Pues Pedro Pablo, de verdad, gracias. Gracias en nombre de todos los que nos están viendo. Gracias por ese trabajo de voluntariado, trabajo desinteresado, siempre en ayuda de los demás y en ayuda, como estamos viendo esta noche, de quienes están sufriendo especialmente las consecuencias de esta crisis climática. Ha sido todo un lujo, todo un placer poder conocerte. Vamos a avanzar en esta edición especial de Manos Unidas. Lo tenemos, Cecilia, en el ejemplo de Pedro Pablo, un valioso ejemplo de lo que es el trabajo, de lo que significa el trabajo de los jóvenes, en este caso con Manos Unidas, claro. Sí, ha sido estupendo. Era un reto que yo tenía, me había planteado para este mandato, integrar a los jóvenes, no usar, sino integrar a los jóvenes en Manos Unidas, y la verdad es que hemos puesto en marcha un programa importante de jóvenes que yo creo que va a dar muy buenos resultados, o sea que sí, estamos contentos de los resultados que estamos obteniendo. Los está dando ya, no hay más que ver. Sí, aquí los tenemos. A Pedro Pablo y la ilusión, la pasión tenemos, con la que hablaba de esa labor de voluntariado. Pues de verdad se lo digo, lamento que tengamos que poner el punto y seguido, pero muchas gracias por acompañarnos un año más, una noche que incluso en lo personal es especial, en la que Manos Unidas nos ha contado que el ser humano es la única especie capaz de transformar el planeta y que esa transformación, la esperanza, Cecilia, que esa transformación siempre puede ser para bien. Desde luego. Entre todos tenemos y podemos lograrlo. Gracias por acompañarnos, gracias por contar con nosotros, Cecilia, y gracias sobre todo por la labor que hacéis, que es literalmente, como decíamos con la hermana, impagable. Muchas gracias a vosotros y a todos los televidentes que están al otro lado de la pantalla. Agradecerles que hayan estado viéndonos y que nos apoyen en estas cosas cuando solicitamos de su ayuda. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y por supuesto, si quieren echar una mano, si quieren colaborar, si quieren hacer como Pedro Pablo en 2018, pueden entrar en la web efectoserhumano.manosunidas.org y ahí van a descubrir cómo. Nos vamos ya, les dejamos con Ojalá, es un tema del grupo Hakuna que no les va a dejar, se lo garantizo, indiferentes. Nosotros nos vemos mañana, que descansen, adiós. Mis ojalá son nuestros deseos, mis ojalá se encuentran en ti, ojalá vivamos en el mundo que todos queremos que exista. Ojalá salgamos de nuestra tierra con la pobreza del que va. Ojalá volver a casa de la abuela. Ojalá un mundo sin fotocopias, ojalá pudiéramos